Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Olmo Axayacatl y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es lunes 11 de mayo del 2020 y el tema para este episodio es técnica, tecnología y protección de cultivos. He llamado este episodio de esta manera porque hablamos de estas tres cuestiones a lo largo de este episodio, que es un poco más extenso de lo normal. Para este episodio tengo al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, quien nos cuenta muchos de estos conceptos y nos los explica de la manera adecuada. Vamos al episodio. Pues empecemos con lo que es técnica y qué es tecnología. Los dos conceptos van íntimamente ligados y podríamos decir que nacieron juntos. La tecnología es la aplicación de conocimientos a la solución de los problemas en cuanto a la fabricación de instrumentos y herramientas para hacer las cosas. Esa es la definición más sencilla. Sí. Y la técnica es el uso y el procedimiento que se sigue para utilizar esas herramientas. ¿Y por qué decía que están íntimamente ligadas o que incluso los conceptos podríamos decir que nacieron juntos? Pues es cómo empieza la tecnología, cómo empieza la técnica y la tecnología, cómo van a empezar estas cuestiones. Ok, me imagino que la técnica fue primero que la tecnología entonces. Posiblemente no podemos ni tenemos las evidencias para decir que fue primero, pero bueno, vamos a empezar por otro concepto, que es el de la dependencia con respecto a la naturaleza. Cuando los primeros grupos se dicen, los estudiosos del tema, en un primer momento, los primeros grupos humanos dependían de la naturaleza, no solo en cuanto a las condiciones ambientales, sino para su alimentación y para su subsistencia, para la misma protección. Ok. De tal manera que eran, desde el punto de vista de la alimentación, eran recolectores, cazadores y pescadores, o sea que iban a obtener los satisfactores para su alimentación como la naturaleza los proporcionaba, como la naturaleza los daba. Y desde ese punto de vista dependían de las condiciones naturales, porque en algunas áreas no existen productos con los que se puedan alimentar todo el tiempo y entonces tenían que andarse moviendo en función de los ciclos de la naturaleza, de donde se encontraban determinados productos u organismos que eran su alimentación. Pero y desde ese punto de vista dependían de la naturaleza. Pero cuando se empieza con la agricultura y con la ganadería, en algunos casos fue primero la ganadería, en otros casos se dice que fue primero la agricultura. De eso hablábamos la vez pasada cuando se descubre se descubren los procesos naturales que dan origen a la agricultura y se inventan los procesos técnicos y sociales para cuidar las plantas, pues entonces ya empieza, se dice, la domesticación de plantas y animales, pero también empiezan los grupos sedentarios, de tal manera que allí es cuando empiezan a inventarse las primeras herramientas, y estas son algo así como en muchos casos estas herramientas son una especie de extensión de los miembros humanos. Por ejemplo, el cuenco de la mano pues es una pala o una cuchara. El puño cerrado y golpeando con él pues es un ariete o un martillo. La misma lanza para defenderse pues es una extensión de la mano para no estar cerca, una espada, todo eso es una extensión de la mano. Okay. Ya cuando se empieza a arrojar, pues ya
pasa a otro tipo de cuestiones. ¿Y esto cómo empezó? Bueno, pues empezaron a utilizar determinados objetos de la naturaleza para, por ejemplo, para abrir alguna semilla, una nuez que tenía una cáscara dura, pues con una piedra sobre otra, pues allí empiezan a desarrollar un instrumento. Cuando alguien se tenía que defender de algún animal y encontró un palo y se lo arrojó, o con ese se defendió, pues nace el mazo, y cuando lo arroja, pues nace la lanza. De esta manera es como van dándose esos primeros instrumentos. Podríamos decir que los primeros instrumentos también estuvieron en función de lo que la naturaleza proporcionaba. Posteriormente, pues ya los van puliendo, los van haciendo más adaptables al uso que se les estaba destinando. Y de esa manera podríamos decir que con las herramientas y con las armas es como nace la tecnología, y la técnica es la forma en que las van a utilizar. Pero regresemos a la parte que se dice que se dependía de los factores naturales. Regresando a esta parte, la agricultura de esos tiempos dependía enteramente de los factores naturales, de tal manera que si se sembraba algún maíz, por ejemplo, y no llovía a tiempo, o llovía y después dejaba de llover, pues simplemente ese cultivo ya no se iba a lograr porque ya no tenía la suficiente humedad. De tal manera que, o si había una helada, entonces esas plantas morían. De esa manera es que la naturaleza nace muy dependiente de la agricultura nace muy dependiente de la naturaleza. Los grupos humanos van a depender de esas condiciones naturales, de tal forma entonces que todos esos factores que eran adversos a la agricultura, de alguna manera se empezaron a controlar, y es cuando nace el acondicionamiento. O sea, tenemos condiciones, cuando estas condiciones no son favorables, entonces hay que cambiarlas, y eso implica un acondicionamiento. De tal manera que ese acondicionamiento implicó una serie de eventos, los cuales podríamos decir que estarían enmarcados, por ejemplo, con el riego, con la misma preparación y remoción del terreno en suelos que no eran muy esponjosos, o que la semilla pudiera enterrarse, pues entonces implicaba con esos instrumentos, esas herramientas, removerlo para darle las mejores condiciones. Y es cuando se empieza a desarrollar la labranza. Más adelante, incluso se hace la nivelación de terrenos cuando no se tienen las condiciones apropiadas. Si tenemos problemas con los animales silvestres o incluso con los domésticos, pues se implementa un cerco para delimitar el terreno o el espacio en el que no deben ingresar estos animales para que hagan daño al cultivo. Y así es como empieza el condicionamiento el acondicionamiento de la naturaleza, y es como se va desarrollando la tecnología. Entonces, podríamos decir que, para no equivocarnos, pues que prácticamente la tecnología y la técnica son dos cosas que nacen juntas. Y bueno, eso quiere decir que no se puede entender una sin la otra, ¿cierto? Sí, definitivamente no se pueden entender unas. Y aquí la diferencia es nada más en qué se trata. Vamos a abundar un poquito más en esto. Incluso podríamos decir que la tecnología y la técnica nacen antes que en la agricultura, como tales, cuando se inventan esos primeros instrumentos de los que hablábamos. De tal manera que cuando viene la agricultura, muchos de esos instrumentos, que son finalmente el resultado de una serie de conocimientos, pues se van a empezar a adaptar, o se van a incluso a inventar algunos. Por ejemplo, para almacenar los
los productos, porque ahora vamos a hablar de la agricultura y que en determinado momento ya podemos tener excedentes, de tal manera que esos excedentes nos permiten que los grupos humanos vivan o tengan alimentos para la época en que no, en la naturaleza no existen. Y entonces viene la situación del almacenamiento. Y bueno, en el caso de el almacenamiento, pues a partir de la cuenca de la mano, ahí tenemos un área con la que podemos beber agua, pero también en la que podemos almacenar cosas, pero lógicamente pues es muy pequeña. Entonces, posiblemente con fuego hicieron orificios en algunos troncos para allí almacenar. Cuando descubren la cerámica, pues ya hacen cuencos, la piel de algunos animales, todo eso permite hacer recipientes con los que vamos a almacenar esos productos, de tal forma entonces que la producción la vamos a poder guardar para utilizarla cuando la requeramos. Y entonces de esta manera es como podríamos decir que se va dando la tecnología agrícola. Propiamente la técnica y la tecnología agrícola, ¿cuándo nacen? Pues es cuando se utiliza un instrumento, lo más seguro es que haya sido un palo, un madero. En la naturaleza vamos a tener incluso hasta tridentes, vamos a tener hasta un arado. Si tenemos el árbol y tenemos una rama que está con algún ángulo y cortamos esa rama, ahora ya nos queda, cortamos ese árbol y con su rama, pues esa rama es ya como si fuera el arado, de tal manera que esa es otra de las cuestiones. Entonces, la tecnología y la técnica agrícola nace con los instrumentos manuales que se utilizaron para mejorar las condiciones para realizar la agricultura. Ese es un primer nivel. Posteriormente, cuando se domestican los animales pesadas, como sería el roturar el terreno, y empieza la labranza con tracción animal, pero además también para cargar, para cargar cargas pesadas, y es cuando se empiezan a utilizar los animales de carga. Posteriormente se inventa la carreta o la rueda y a partir de ello la carreta, y bueno, ya son diferentes niveles tecnológicos, de un nivel tecnológico basado en instrumentos manuales se pasa a un nivel tecnológico en el que la tracción, el apoyo de los animales es muy importante. Y de hecho este tipo de cuestiones en otros aspectos van a marcar las épocas, o sea, aquellos productos o aquellos materiales que más se utilizaban van a marcar las épocas de desarrollo de las distintas sociedades. Se habla de un periodo o época o edad de piedra, cuando los instrumentos eran principalmente de piedra, de bronce, de hierro, acero, dependiendo de lo que se iba utilizando. O sea, la parte central de esos materiales es lo que va a determinar la época. Así en la agricultura, entonces, hablamos de una época o de una tecnología que está basada en instrumentos manuales como la parte central de las actividades, y otra tecnología que está basada en la tracción animal, porque esa es la parte central, digamos, aunque no van a dejar de existir procesos que se desarrollan con instrumentos manuales, con tracción humana, pero lo central del proceso se va a hacer en función de los animales. Así cuando se pasa a la siguiente etapa, que es la mecanización, pues ya no se han dejado de utilizar los animales para algunas actividades ni los instrumentos manuales, pero ahora lo más evolucionado, lo más desarrollado es en función de las máquinas. Ok, es interesante esto que comentas sobre la tecnología y la técnica, cómo han ido avanzando de la mano en la cuestión agrícola. Obviamente se han ido teniendo diversas necesidades a lo largo de la historia de la agricultura para proteger a esta, pero ¿por qué se han dado estos cambios en la protección de
de cultivos o quién se ha dado cuenta, cómo nos hemos dado cuenta y cómo poco a poco se han ido implementando todo este tipo de mejoras hasta llegar al día de hoy. Bien, son 2 o 3 cuestiones las centrales. Primero es hacer una actividad con menor esfuerzo, hacerla de mejor calidad y obtener mayores rendimientos. O sea, el no cansarse tanto, hacer las cosas mejor, incluso tener más altos rendimientos. Y para esto lo podemos ejemplificar con la siembra o el proceso de producción de maíz. Este lo podemos hacer bueno, vamos a centrarnos en una actividad que sería el barbecho. El barbecho se hace o se puede hacer con un azadón. Es un instrumento manual, es un individuo que anda con su azadón removiendo la tierra para preparar el terreno para la siembra de maíz. Pero también la podemos hacer con un arado, jalado por una yunta o por un tiro de animales. Y también el barbecho se hace de esta forma. Sí. Sin embargo, en la agricultura mecanizada, cuando ya entran las herramientas mecánicas, esta actividad, podríamos decir que en la actualidad, en muchos lugares dominantemente se hace con un tractor. Pero ya apunta y ya en algunos lugares ese tractor ya no lleva arriba a un individuo que lo va manejando, sino que está programado para hacer las cosas solas. Bueno, y la pregunta sería, si podemos hacer el barbecho con un azadón, ¿por qué irnos hasta un tractor automatizado ya donde el operario ya no está encima del tractor, sino que está desde una cabina, desde algún lugar estático, operándolo? Pues la situación es más o menos de la siguiente manera. Pensando en 4 condiciones, con las mismas en cuanto a profundidad del suelo, en cuanto a humedad y otras características, si pensáramos en hacer el trabajo en 1 hectárea y se hiciera con el azadón, con un individuo, pues yo creo que tranquilamente, ya no me acuerdo, yo en mi etapa de chamaco allá en donde nací, llegamos a trabajar así la tierra, o al menos cuando la roturábamos en alguna parte por lo del pasto, a sonadonazo limpio, pero yo creo que esto se lleva entre 15 y 20 días, dependiendo de las características del terreno, pero vamos a hablar entonces que sean alrededor de 15 días. Con una yunta, esto yo creo que en 2 o 3 días, y de eso sí ya me acuerdo un poco más, se puede hacer. Con un tractor, pues dependiendo del caballaje que tenga el tractor o de la potencia, pues en unas 2 horas, en ambos casos. Ahorita luego regresamos a lo de analizar el tractor con un operador y sin operador. Entonces en tiempo pues hay una diferencia muy grande en cuanto a lo que representa utilizar cada una de estas maquinarias. En cuanto a la profundidad, pues con el azadón no le vamos a poder profundizar mucho, cuando mucho, algo así como 20 centímetros. Con el arado, pues ya se puede profundizar entre 20 y 30 centímetros. Y bueno, con el tractor, pues depende de qué se le ponga. Pero si se le pone un juego de discos, pues esos tranquilamente van a profundizar más de 30 centímetros en ambos casos. De tal manera entonces que la profundidad a la que podemos remover el terreno va a cambiar. En cuanto a vertido o voltear la tierra, pues en el caso del azadón, pues es menor que con un arado, y en el caso de utilizar un tractor, pues ese vertido, pues son arados de vertedera, pues simplemente, o discos de vertedera, pues simplemente revierten más la tierra. La calidad del trabajo, pues no hay duda de que si por calidad del trabajo nos entendemos que la tierra se debe remover perfectamente, pues es definitivamente mayor en el caso de uso de un tractor en cualquiera de las 2 condiciones. En cuanto al esfuerzo del operario, ahí las cosas están cambiando muchísimo. Un individuo que se quiera pasar sus 6 horas trabajando con un azadón, pues sin duda alguna va a terminar deshecho al final. Cuando anda atrás de un arado también se cansa, es un poco más de cansancio. Cuando anda en un tractor también, pero este cansancio es menor. Ya en el caso de un
tractor automatizado, pues no hay al menos ese tipo de cansancio, porque no anda arriba haciendo los esfuerzos que implica manejar una herramienta de estas. En cuanto a qué es cuál es el papel del individuo en estos casos, pues en el caso de utilizar un asadón es la fuerza motriz, es quien tiene que mover la herramienta y hacer las cosas. En el caso de la yunta, pues es quien va a dirigir el proceso, va a dirigir a los animales para que estos vayan por el lugar apropiado, y en el caso del tractor, pues va encima de él dirigiéndolo, haciendo las cosas. Cuando está automatizado, pues eso ya es de otra forma. ¿Qué conocimientos se van a aplicar en cuanto a lo que se requiere? Pues los conocimientos que vamos a aplicar al utilizar un asadón, pues yo creo que cualquiera puede utilizar un asadón siempre y cuando haga los pies para atrás y no se vaya a rebanar los dedos. Ya utilizar un tiro de animales o una yunta de bueyes que cada vez se utilizan más con un arado, pues ya los conocimientos rebasan, no cualquiera lo va a poder hacer. Es más, ahorita a estas alturas ya mucha gente no sabe hacerlo. Y si estamos hablando de bovinos, de bueyes, pues nada más el ponerse enfrente de los astados o de los cuernos, pues ya tiene una serie de consecuencias. Se requieren un poco más de conocimientos, pero definitivamente para el caso de los conocimientos aplicados, no solo para manejarlo, incluso para hacerlos las cosas, en el caso del tractor, pues ya son conocimientos muy elevados para hacerlo, esas herramientas, mientras que los dos anteriores, pues todavía no implica muchos conocimientos. Ya para operarlos, pues no cualquiera va a manejar un tractor, tiene que llevarse una capacitación, y no se trata de manejarlo como un coche, sino de saber ponerle los instrumentos y calibrarlos y todo ese tipo de cuestiones. Y definitivamente para tener un tractor automatizado, pues ya son otro tipo de conocimientos más arriba. Y entonces, pues, la dependencia de hacer ese barbecho con respecto a la naturaleza con cada una de estas herramientas, pues si empieza a llover o empieza a granizar, el que anda con su asadón le va a correr, no va a terminar el trabajo. El que anda con la yunta, pues también va a estar afectado por estas condiciones. Ponemos el ejemplo de la lluvia o la granizada, pero puede ser la radiación solar o algunas otras. En el caso del tractor, si lleva su cabina, pues no puede seguirse trabajando, a reserva de lo que pueda suceder con el terreno, que a lo mejor una vez que se va a mojar, pues ya no se pueda trabajar. En el caso del tractor automatizado, pues no es un problema que habría que considerar en cuanto a lo que va a afectar al operario. Por lo tanto, aquí vemos que la dependencia con respecto a fenómenos naturales, pues cada vez es menor. ¿Y qué opinas tú al respecto de que con cada nueva tecnología se requieren especialistas más enfocados a esa tecnología? ¿Y qué opinas al respecto de las personas que no tienen esas habilidades, que pues digamos, no vas a poner a trabajar a alguien que maneja bien un asadón, a lo mejor en un tractor, ¿verdad? Y si no lo vas a poner tienes que capacitarlo. Tienes que capacitarlo. Mira, desde que nace la agricultura y sus tecnologías, sus herramientas, pues se va a dar este proceso. En un inicio, cuando era recolección, cuando era caza, cuando era pesca, todos los integrantes del grupo tenían que participar en conseguir los alimentos. No había de otra. Cuando la agricultura permite que haya más producción, pues ya no es necesario que todos se dediquen a la producción de alimentos, y es cuando empieza la división en clases, la división en oficios y en una serie de cuestiones, hasta llevar a aquellos que son los dirigentes, que bueno, pues van a atribuirse incluso un origen divino, porque son los que están viviendo a costa de los demás. Y de tal manera que conforme va avanzando la tecnología en la agricultura, cada vez se requiere menos gente para alimentar a la mayoría. De tal manera entonces que esa es otra de las situaciones. No se hubiera podido avanzar en la sociedad si no hubiera habido estas tecnologías que permiten producir cada vez más alimentos que una sola persona pueda producir para
mucho más alimentos. Actualmente en México se dice que andamos alrededor de que de cada 10, uno se dedica a producir alimentos para los otros 10, o sea, por ahí anda más o menos. Y en Estados Unidos creo que es alrededor de 3, 5 personas que están en la agricultura para producir para los otros 95 o 97 personas. Entonces, esto se va dando. Ahora bien, aquí esto me trae a la mente por ahí cuando se dice que la automatización o la mecanización está dejando a la gente sin trabajo, que las herramientas dejan a la gente sin trabajo. Definitivamente que no es así. Si eso fuera, pues ya desde hace mucho tiempo hubiera ocurrido una serie de desastres sociales, sino que esa gente que va, que ya no participa en la agricultura, pues se va insertando en otras ramas de las actividades humanas. El problema no está ahí, el problema está en cuánto se le pagan y si eso es lo que les alcanza para vivir. De tal manera que en el futuro la agricultura se parecerá más a una fábrica, los agricultores se parecerán más, incluso se dice que a personal de laboratorio, que propiamente lo que actualmente conocemos en la agricultura de temporal. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues que otro tipo de capacitaciones, porque aquí regresamos a lo del tractor automatizado. Si las cosas, si el barbecho ya se hace muy bien con un tractor mecánico, ¿por qué automatizarlo? Esa sería la pregunta. Bueno, al igual que en los procesos anteriores, cuando empieza el individuo a trabajar, pues va fresco y le echa más ganas. Incluso el trabajo por las mañanas se ha observado que se hace de mejor calidad. Conforme va pasando el tiempo, la gente se va cansando y ya no se va haciendo de la misma calidad. Entonces, aún con el tractor, al finalizar la jornada de trabajo de 6, 7 horas, 8 las que sean, pues sin duda alguna que ya va dejando algo por allí que desear en cuanto a la calidad del trabajo dentro de lo que cabe en ese rubro. Entonces se dice que cuando automatizamos una máquina, pues esta ya no va a depender de esas contingencias humanas, como por ejemplo que alguien necesita descansar unos minutos o que necesita ir a hacer sus necesidades fisiológicas o que necesita por ahí darse su tiempo de los alimentos, de tal manera que la máquina va a trabajar con la misma eficiencia todo el tiempo. Y allí pondría el ejemplo de lo de el riego automatizado para procesos de producción hortícola donde se requiere dar muchos riegos al día, pues no hay poder humano o un individuo disciplinado que pues, pueda dar 10 riegos a la misma hora con todas las características todos los días. En cambio, el proceso automatizado sí lo puede hacer. O sea, es aumentar la calidad de las cosas y hacerlas más rápido. Y además, algunos de esos procesos, como por ejemplo eso de regar, pues es un proceso repetitivo que que lo puede hacer un autómata simple y sencillamente. No hay necesidad de que alguien que puede ser creativo esté destinado a hacer ese tipo de cuestiones que no tienen mayor complejidad. Ok, aquí quiero ahondar un poco en este tema. Porque, por ejemplo, si yo tengo de repente a 10 personas que trabajan con un azadón y de repente compro un tractor viejo y pequeño, pues posiblemente ya no necesite a 10 personas y solamente necesite capacitar a uno de estos, ¿cierto? Entonces sí se está... Lo apropiado es que capacites a 2 o 3. Ajá. Eso es lo que no se ha entendido, porque esa persona que tú capacitas se puede enfermar y ese día, si es el único que has capacitado, ese día el tractor no va a trabajar. Esa es otra de las cuestiones que luego no se entiende por querer ahorrar. Siempre hay que tener personas preparadas de tal manera que, digamos, eso es que dice que nadie es indispensable, sí, pero también para que alguien pueda hacer las cosas necesita estar capacitado y eso es un gran error de mucha gente, que nada más va y capacita a uno, porque bueno, la capacitación cuesta, pero finalmente debiera echarle cuentas que le sale mejor si capacitara a 2 o 3, incluso para poder hacer las actividades. Si este individuo se enferma o si este individuo le ofrecen otro trabajo, pues de repente se va a quedar sin un operario. Por eso mi recomendación siempre es, ¿y quién va a ser tu relevo? Y les digo a algunos productores, ya tiene relevo para esto y se me queda, sí, les digo, tú necesitas tener alguien que entre a hacer estas actividades cuando esta persona
pues qué bueno que se está capacitando y se está preparando, sin duda alguna, al rato va a subir de puesto o lo van a jalar para otro lugar donde le paguen mejor, sobre todo para personas que son dedicadas en su trabajo. ¿Y qué resultaría en términos económicos mejor? ¿Capacitar a alguien en una nueva tecnología o contratar a un recién egresado que ya tenga esa tecnología integrada? Cuando se trata de la técnica, es mejor capacitar. O sea, la técnica es el que te va a manejar la herramienta, es el que va a hacer las cosas. Cuando se trata de la tecnología, pues es que tienes que contratar a una persona que haya estudiado y que entienda conceptos complejos, que pueda manejar ese tipo de herramientas. Entonces las dos cosas van muy ligadas, porque bueno, parte de estos que estudian la tecnología, pues son parte de los que ya no entran en el proceso, porque que ya no agarraron el asadón, porque ya hay un tractor que va a hacer las cosas. ¿Y cómo puede alguien diferenciar si se trata de un problema de técnica o un problema de tecnología? Porque como tú mencionaste al inicio, a veces se suelen confundir bastante este tipo de cuestiones y a lo mejor quiero meter tecnología cuando el problema que tengo es de mejorar la técnica, o al revés, quiero ver cómo mejorar la técnica cuando ya lo que tengo que hacer es subir al siguiente nivel tecnológico. ¿Cómo se puede alguien dar cuenta de si se trata de una cosa u otra? Creo que precisamente porque como las dos cosas están ligadas, incluso en la cuestión académica no se hace el suficiente énfasis, y ya quiero referirme a tu primera especialidad, la mecánica, pues yo creo que ahí debería quedar muy claro qué es una cosa y qué es la otra. Yo me he metido a tratar de entender estas cosas porque me ha interesado entender cómo funcionan, o más que cómo funcionan, cómo tratar de explicarlas precisamente para que se entiendan. Y efectivamente, yo he visto con algunos productores de la agricultura protegida, que es donde más me he movido en los últimos 20 años, que confunden esas cosas, como tú dices. Cuando el problema es técnico, implica que la solución tiene que ser técnica. Por ejemplo, si se trata del riego y tú tienes problemas con el agua, que es agua de mala calidad, de riego pues no tan desarrollado tecnológicamente, pero y si no haces un análisis de agua no te vas a dar cuenta que ahí es donde tienes el problema. Entonces de nada sirve que pases a un sistema de riego más evolucionado cuando no has resuelto el problema propiamente técnico. Entonces a los estudiantes de este tipo de cosas debiera hacerse bastante hincapié en que sepan diferenciar lo que es técnica y lo que es tecnología. Regresando al ejemplo sencillo de preparar el terreno para sembrar maíz, pues queda bien claro que los niveles tecnológicos, uno es con un asadón, otro es con un arado, y los otros dos son con un tractor, y ahí con sus diferencias, ahí no hay mucho problema. El problema se presenta con las nuevas herramientas, esas que incluso ni siquiera se fabrican acá o que son de desconocido a veces su funcionamiento, que incluso los manuales para entenderlas vienen en otro idioma, ya no digamos en inglés, sino en chino o cosas por japonés o ese tipo de situaciones, y que a veces no traen traducción, la mayoría de las veces traen traducción, pero a veces no. Pero entonces es gente que tiene que dominar ese tipo de lenguaje, porque una cosa es que tú hables el inglés común, popular, podríamos decir, con el que te comunicas en sociedad, y otra cosa es que hables el lenguaje técnico de esa rama del conocimiento. Entonces, ahí es donde debiera quedar mejor claridad, y yo creo que la gente que está en esta situación, pues tendría que sentarse a analizar. Primero, de todo este tipo de cuestiones hay que ir tomando datos. Los datos son los que nos van a posibilitar tomar determinadas decisiones. Y en procesos ya complejos, como lo que decíamos del riego, pues tienes que hacer un análisis del agua, tienes que ver qué problemas está pasando con tu bomba, porque a lo mejor el problema es la falta de capacidad o algún problema por ahí, ¿no? A lo mejor no es el agua, sino es la bomba, o a lo mejor es el amperaje de la energía eléctrica, o no es el emisor,
o tus líneas portagoteros son muy largas y tienes que seccionar. Entonces se requiere ya analizar un poquito más las cosas, de tal manera que podríamos hablar que ya es elaborar un traje a la medida, y aquí es donde todavía no hemos entrado a analizar muy bien las cosas. Sobre esto del riego yo no sé mucho, pero pues es todo un proceso para diseñar el riego de tal manera que hay que empezar desde los goteros hasta terminar con la bomba de impulsión del agua. Y pues eso, no sé si los de irrigación todo lo tengan claro, yo supongo que sí, pero es nada más allí en la cuestión popular se utiliza el factor miedo. Pues yo le pongo una bomba de 2 caballos, me dijeron que con un caballo, pero yo mejor le pongo las 2, ese es el factor miedo, y a veces a lo mejor es más potencia y me está botando los goteros o rompiéndome las mangueras. Entonces, cuando ya entramos a estos niveles tecnológicos, pues sí se requiere gente capacitada, y esto todavía no lo tenemos en el caso de los invernaderos. Como son muchos conocimientos de muchas ramas y una integración, pues muchas veces se agarra, yo he visto que han agarrado a un técnico que salió de zootecnia para este tipo de cuestiones. Decían en una de las entrevistas pasadas de que con tal de que aprendieran, supieran un poco de inglés o entendieran de lo que les iban a hablar en los países desarrollados, los llevaron a capacitar. Sí, pero esta capacitación es en los aspectos básicos. Una vez que ya entramos a aspectos técnicos de mayor precisión, pues ya es donde no tenemos esos conocimientos. Y lo otro es que en general estas tecnologías no las hemos desarrollado en México. Esa es otra de los aspectos que tenemos pendientes por ahí, desarrollar, adaptar nuestra propia, pues a partir de lo que ya tenemos, de lo que existe en el mundo, adaptar y desarrollar nuestra propia tecnología. ¿Cuál sería la mejor manera para que los profesionistas agrícolas hagan este tipo de análisis? Porque de repente en campo parece que no se trata de pensar cuál es la mejor técnica o cuál es la tecnología adecuada, sino que ya se trae como una receta que se quiere implementar en todos lados, cuando no necesariamente funcione así, pero entiendo que a veces es más fácil como que traer una receta y aplicarla que ponerse a analizar caso por caso. ¿Cómo podríamos mejorar este tipo de análisis en campo? Pues primero tenemos que precisarlo, definirlo y enseñarlo, porque también eso es una de las asignaturas pendientes de los distintos universidades e institutos, que no vamos a ese tipo de detalles, o sea que ni siquiera se tiene presente esa situación. Primero habría que aceptar que allí hay un problema y cómo lo vamos a solucionar. Y definitivamente el ejemplo no sería en el caso del riego, el ejemplo sería en el caso de los invernaderos, donde se da mucho esta situación de que algo que funciona muy bien en clima templado se le quiere llevar a clima tropical o a zonas áridas, cuando de lo que se trata es de hacer las adecuaciones porque va a cambiar el clima. No importa que sea el mismo producto el que se vaya a cultivar. De hecho, en el caso de maíz, tenemos maíz prácticamente en toda la República, pero los procesos de producción, los ciclos y lo demás, no es lo mismo en Yucatán que en Chihuahua o que aquí en el Valle de México. No es lo mismo producción en agricultura de maíz, en agricultura de temporal, que en agricultura de riego mecanizada. No es lo mismo producción de maíz para grano, para elotes o para forraje. Allí van cambiando ya el proceso de producción. Si en eso hay diferencias, entonces, ¿cómo alguien que sale de una universidad va a pensar que el mismo invernadero le puede servir aquí en el Valle de México o en Yucatán, cuando las condiciones ambientales, ya no nada más climáticas, las condiciones ambientales y las condiciones sociales son diferentes? Se tiene que adaptar, y eso es lo del diseño agronómico. En riego ya se ha avanzado un poquito. De hecho, el concepto de diseño agronómico yo lo he visto primeramente en libros de riego, pero creo que es lo único donde se tiene, y eso lo tendríamos que incluir en todas las actividades de la agricultura. O sea que el diseño agronómico tiene que estar en función de lo que quiero producir, en dónde lo quiero producir, en qué condiciones climáticas, con qué cultura de la gente, de tal manera entonces que tenemos que hablar de
lo que vamos a utilizar como de una herramienta, y la herramienta debe servir para una finalidad determinada. Regresando a lo del asadón, el asadón yo no lo puedo utilizar, por ejemplo, bueno, lo puedo utilizar para hacer una zanja, pero no lo puedo utilizar para palear tierra. O sea, no puedo utilizar ese instrumento para todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que la gente piensa que un invernadero como una herramienta de trabajo yo lo puedo utilizar igualito en todas las condiciones? Definitivamente que no. Cada uno de los procesos tiene sus propias herramientas. Así, si yo estoy pensando en ir a ordeñar, pues no le puedo decir a alguien, a ver, ve y tráete la motosierra porque vamos a ir a ordeñar, porque son instrumentos para diferentes cosas. Para ordeñar, sin duda alguna, tengo que llevar un recipiente o alguna otra cuestión, mientras que la motosierra, pues, es para ir a tirar árboles. Entonces, esas son las partes en las que tenemos que hacer un poco de mayor hincapié, que cada proceso de producción nos determina con qué herramientas, pero el medio ambiente también nos va a determinar con qué herramientas podemos trabajar en él. Podemos tener el tractor, pero si la pendiente es de 30 grados, pues definitivamente que ese tractor ya no va a poder trabajar, porque a lo mejor se nos puede voltear ahí. Entonces tengo que aplanar el terreno, hacer terrazas para que pueda entrar el tractor. De tal manera que se tiene que analizar el problema y buscar cuál es la solución. Esta solución puede ser desde el punto de vista de la técnica o pasar a un nivel tecnológico mayor. Pero a ver, por ejemplo, en el caso de un asadón, el factor o los factores que se pueden llegar a tener en cuenta para, pues, saber si me sirve o no son muy pocos, ¿no? De hecho, el factor sería, ¿me sirve este asadón para palear? ¿Sí o no? Y en base a eso lo utilizo o lo dejo de utilizar. Pero en el caso de una herramienta más, digamos, avanzada, como puede ser un invernadero, son muchísimos los factores que tengo que considerar. ¿Existe una guía para saber cómo yo puedo determinar? Y por ejemplo, ahorita me recuerdo a las clases de botánica, donde existen unas reglas muy específicas para identificar las plantas. Y estas reglas te sirven para identificar cualquier tipo de planta. ¿Existe alguna regla, algún lineamiento para identificar qué tipo de problema puedo solucionar o no con un invernadero o con otra herramienta? Me has dado un nuevo tema interesante. No existe. Pero en el caso mismo del asadón, no todos los asadones sirven al menos para el mismo operario. Ya decíamos que si el mango es muy largo, pues, y es un individuo de 1.50, pues no lo va a poder operar, o al revés, si es un individuo de norte, bueno, se dice que los de norte son los más altos, si es un individuo de 1.90 y le doy un asadón de 1 metro de mango, pues tampoco le va a servir. Entonces, se tiene que hacer. Sí, en la medida en que la tecnología es más desarrollada, tiene más vericuetos, son más cosas las que se deben considerar. Y no existe esa guía para el caso de cómo desglosar la clasificación tecnológica de las herramientas que utilizamos en la agricultura protegida, básicamente de las estructuras. Yo acabo de terminar la elaboración de una especie de guía de qué utilizar, pero creo que efectivamente habría que hacerlo para todas las demás actividades. Y esto me lleva a que sí es una necesidad, porque en el caso de Chapingo, no sé los porcentajes, pero un alto porcentaje de los estudiantes que están llegando ya no vienen del campo, ya no saben qué es un surco, ya no saben qué es un asadón o ese tipo de situaciones. Hace algunos años algunos profesores se enojaban con estos muchachos, los mismos que venían del campo se reían de ellos. Entonces, pero pues vienen de otro ambiente, entonces ellos no pueden hablar de caballos cuando en la ciudad no hay caballos, hay motos o otro tipo de cuestiones. Entonces creo que sí se hace necesario ir elaborando esas especies de guías introductorias para ir, digamos, definiendo las diferentes técnicas y las diferentes tecnologías que se usan en la agricultura protegida. Y por lo pronto, pues, yo he visto que en el caso de algunos de los estudiantes de especialidad todavía no tienen claridad ni qué es agricultura ni qué es agronomía. Entonces creo que por ahí está
fallando el sistema, estamos fallando los profesores, porque si no clarificamos y precisamos los conceptos, pues ahí andan con una amalgama muy fea que a lo mejor el resultado es ese que dices. ¿Cómo saber en determinado momento si se trata de un problema tecnológico o de un problema técnico? ¿Tú consideras que actualmente todavía hay que educar a los nuevos estudiantes en cuestiones de agronomía en temas a lo mejor que pueden considerarse del pasado? O que, por ejemplo, hay que darles la definición de agricultura y agronomía que ha sido a lo largo de la historia o actualmente sigue siendo, o hay que enfocarlos a lo que queremos que sea la agricultura y la agronomía del futuro. Ya hemos hablado de que posiblemente se den en algunos años ya con mayor, digamos, normalidad las granjas que parecen más laboratorios que campos. Entonces ahí como que el concepto de agricultura y agronomía posiblemente ya sea distinto, ya tengan que modernizarse y actualizarse. ¿No sería más adecuado ya meter a la gente que va a estudiar eso en los próximos años a enfocarlo hacia eso y no ya hacia el campo y la parcela? Lo que pasa es que, al menos en México, todavía tenemos un 70% de productores que son de bajos ingresos y que probablemente la mitad todavía ande en ese tipo de tecnologías. Entonces tampoco podemos, para nuestro caso, desdeñar, pero tampoco podemos desdeñar lo otro, la parte que va en la punta. Y ahí pues sí que es un problema relativamente fuerte. Pero ahorita manejaste un concepto que no es el apropiado. Yo entiendo por educar como tener buenos modales o las materias que se daban de civismo, eso es educar. Enseñar, yo creo que es lo que hacemos más en las universidades, o al menos en Chapingo, es enseñar la técnica, enseñar la tecnología, enseñar los procesos. No sé si eso lleve una educación. A lo mejor ahí también tendríamos que precisar qué es la parte en la que debemos educar y qué es la parte en la que debemos enseñar. Hay por ahí una idea de que la educación se da en la familia y la enseñanza se da en la escuela. Tampoco yo creo que es esa división así de tajante, porque hay muchas cosas que también se enseñan en la familia. Entonces, ese es otro de los temas por ahí. Pero en cuanto a esa pregunta, iría más bien cómo debiera ser la preparación de los jóvenes que van a dedicarse a la agronomía. Pues esa pregunta todavía no te la puedo contestar hasta que veamos los resultados después de la pandemia del coronavirus, porque pues parece ser que al menos por un tiempo ya no va a ser tanto el futuro de vivir en grandes aglomeraciones, ¿no? De mantener la distancia. Y como por ahí decía Vladimir Putin, el campo está despoblado, y efectivamente el campo está despoblado. Yo siempre he dicho de que se tiene que desarrollar prototipos para que los muchachos que vienen del campo, que vienen de la ciudad, vean que se puede vivir con las mismas comunidades en el campo a través de las redes sociales, a través de todo. Lo que ya disponemos se puede estar tan comunicado como en la ciudad, pero la calidad de vida en cuanto a lo que se refiere de aire y de no vivir tan a la carrera y todo ese tipo de situaciones, pues yo creo que se logra mejor en el campo. No es una visión romántica. Ahora con esto de estas nuevas pandemias, pues me ha hecho reflexionar de que no andamos tan malos que planteamos esa situación. La otra cuestión es de que la huella de carbono es muy alta cuando producimos alimentos aquí para mandarlos a China o para mandarlos a Estados Unidos. Bueno, hay determinados productos que así va a tener que seguir siendo, pero no tiene que ser, por qué ser para todos. Y sin duda alguna también parte de lo que tiene que ir cambiando son los hábitos alimenticios, y estos tendrán que estar más basados en productos vegetales frescos, porque pues por ahí es donde los productos ultraprocesados o en conservas y todo lo demás, pues parece que están minando un poco nuestras defensas. Entonces, creo que estamos en una especie de parteaguas donde tendríamos que redefinir muchas cosas. El mismo capitalismo ahorita con estas pandemias está siendo cuestionado, y pues ya empieza a haber iniciativas de Alemania, de Suiza y de algunos otros países en cuanto a que pues ya no deben ser los indicadores de
capitalistas los que tienen que aplicarse, porque el planeta ya sabemos que si todos viviéramos como el norteamericano promedio, este planeta no nos alcanzaría para ese nivel de vida. Tendríamos que tener alrededor de 4 planetas, pues parece ser que ahorita nada más tenemos este. Entonces, esa es una de las partes que también tenemos que ir repensando y tenemos que tomar las decisiones más apropiadas para este tipo de cuestiones. No podemos decir que tienen que cambiar las cosas radicalmente, porque aún con todo esto, la mayoría de la gente va a seguir viviendo en ciudades, y en las ciudades ya decíamos que se puede producir algo mediante huertos urbanos en la azotea o en los parques donde gustes, pero son espacios limitados, de tal manera que tienen más una función, digamos, de terapia ocupacional para quitarse el estrés, que propiamente basar la alimentación en ese tipo de sistemas, y esta tendrá que ir del campo a la ciudad, y eso es otra de las partes que también por ahí hay que analizar, porque ahorita, por ejemplo, el huevo ya va de la ciudad hacia el campo, y tendríamos que regresar para eso, si queremos una autosuficiencia y una independencia, o no depender de alimentos, pues tendríamos que pensar en que la base de la alimentación del mexicano tiene que ser en función de los productos que acá se obtengan, y eso tiene que ser maíz, frijol, chile, calabaza, nopal y maguey. Muy bien, una última pregunta para esta sesión. La agricultura actualmente ya está llena de técnicas diversas, llena de tecnologías. De hecho, ya actualmente se estudia la agricultura por áreas de desarrollo. Por ejemplo, están los mecánicos agrícolas, los parasitólogos, los fitotecnistas, o sea, ya hay diversas especialidades. ¿Tú consideras que la enseñanza agrícola del futuro tiene que tender todavía más hacia la especialización, o por el contrario debemos de volver a ser como agrónomos más generales? Te pregunto esto porque cuando pues llega alguien de cierta especialidad al campo, pues ve los problemas del campo desde su perspectiva, ¿no? Si llega un parasitólogo, pues te dice que riegues o que levantes, ventilas o no, dependiendo de las plagas. Él no puede ver a lo mejor el panorama completo. Si te llega pues un fitotecnista, a lo mejor se centra primero en la planta, no observa el costo de producción. Si te llega un economista agrícola, pues te dice que hay que bajar el costo de producción, pero nadie tenemos el panorama completo, y posiblemente por eso no enfoquemos bien los problemas de técnica y tecnología. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que aún un agrónomo general no tendría esa visión. Un agrónomo general es aquel que va a saber muy poquito de mucho. Sí. Tenemos el otro extremo del especialista, el que sabe mucho de muy poquito. Y entonces como que son dos extremos que ahorita en alguna medida se han privilegiado. ¿Cómo cerrar esa brecha? Pues como ha avanzado tanto la técnica, la tecnología, la misma sociedad y lo demás, pues no se puede decir que en un solo técnico podamos tener todo eso. A lo mejor se logra después con varios años de experiencia práctica, pero eso pues no es lo que sale de la universidad. Pero lo que sí salen de la universidad son determinados especialistas que en algunos procesos de producción se requieren, pero tiene que ser un equipo, tienen que ser equipos de trabajo para que cada uno de ellos profundice en la parte que le corresponde. Porque aquí te quiero interrumpir para precisar eso, porque pues digamos, la idea de formar un equipo de especialistas es muy bueno, ¿no? Pero solamente un gran productor te podría tener un especialista en parasitología, un especialista en esto, un especialista en aquello, pero en la mayoría del campo mexicano lo que yo he encontrado es que un productor pues se busca un agrónomo de cabecera, que es el que le recomienda, digamos, manejos, aplicaciones, fertilizaciones, y pues aunque el agrónomo no sepa de todo, solo puede pagar uno, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos hace rato de identificar el problema. Ejemplifiquemos con los médicos. Tú vas con un médico general
para algunas cuestiones que son sencillas. Sí. Pero cuando el asunto es complicado, el médico general lo que hace es mandarte con el especialista y te va a mandar con el especialista que necesitas, no con otro tipo de especialista. Pues acá tenemos que entender que es lo mismo. Tienes que identificar el problema y será el especialista el que te lo resuelva. ¿De qué manera? Pues no puede, efectivamente, un productor no puede contratar a todos los especialistas, pero una asociación de productores sí puede disponer de un número elevado de especialistas que le resuelvan los problemas. O sea, tenemos que pensar no solo en que se tiene que hacer equipo de los especialistas, de los técnicos, sino también a otro nivel tiene que cambiar la mentalidad para poder seguir avanzando. El mismo gobierno en sus 3 niveles tiene que entender esto. Si hablamos de que tenemos que ir hacia una agricultura sustentable y además que permita la alimentación del mexicano, pues tenemos que pensar que en un municipio tiene que estar un grupo de especialistas elegidos en función de lo que más se va a producir o lo que se requiere en cuanto a la agricultura de ese municipio, y serán aquellos que le tendrán que dar solución a la problemática. Es exactamente lo mismo con lo de la medicina. Definitivamente alguien para problemas, un especialista para problemas cardíacos, pues no es un especialista en hongos de los pies, por ejemplo. Entonces, acá también se tiene que entender eso. Si ya lo tenemos en otras ramas del desarrollo humano, pues ¿por qué no empezar también a clarificar lo que eso es lo que el desarrollo de la sociedad, de los niveles tecnológicos, es lo que se requiere también acá? Ok, estoy de acuerdo con lo que comentas. Pues muy bien, Pa, ha sido una plática muy interesante. Muchas gracias por tus comentarios. Muy bien. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.